Pedro dice, sabiendo que todo esto se va a destruir, que todo esto es vanidad, ¿cómo no vamos a vivir piadosamente? ¿Cómo no vamos a vivir en una forma piadosa y en santidad si sabemos que esto se derrumba, si sabemos que esto se está destruyendo, si sabemos que esto se cae a pedazos y que nos espera la ciudad por venir? Pero muchos creyentes hoy día están perdiendo la esperanza de lo porvenir y están centrándose en las cosas de este mundo, poniendo su mirada, su esperanza en las cosas de esta vida. Mis amados, les animo a quebrar y con eso y a volver a la Biblia, a volver a esa esperanza bienaventurada, a esa bienaventuranza de creer en las promesas de Dios y a valorar la bendición de Dios. Mi pastor Pedro leía al comenzar ahí la vigilia el pasaje de Efesios capítulo 1, las bendiciones que el apóstol Pablo dice que tenemos en Cristo, y en eso iba a basar la predicación el día de hoy, así que no nos pusimos de acuerdo ahí con pastor Pedro, pero él expuso también ese mismo texto, porque creo que necesitamos valorar lo que Pablo llamaba las bendiciones espirituales en Cristo. Amén. Muchas veces cuando le preguntan a un creyente si es bendecido, él dice, sí, soy bendecido porque, y cita puras cosas de este mundo, o sea, poniendo la mirada en las cosas de este mundo, y dice, sí, le dice, estoy bendecido porque tengo una casa, porque tengo una familia, porque tengo cosas, ¿verdad? O porque el Señor me ha dado un buen trabajo, estabilidad económica, etcétera. Entonces, no nombra ninguna de las cosas que Pablo sí nombra como bendiciones espirituales. Y las bendiciones que Pablo nombra la redención, la adopción, el Espíritu Santo, la herencia que tenemos, vamos a mirarla cada una brevemente. Parece que no hicieran mella en su corazón, parece que no impactaran ya su alma. Entonces vamos a mirar rápidamente cuáles son estas bendiciones espirituales que Pablo nos muestra en el capítulo 1 de Efesios. Cuando no comprendemos las bendiciones del Evangelio, tenemos falta de visión espiritual, no podemos evitar tener deseos engañosos, ¿verdad? Ahí en Efesios 4, Pablo dice que el viejo hombre está viciado con deseos engañosos, desea cosas, sácale una foto, anhela cosas, ¿verdad? Que yo se lo puedo compartir, ¿no? Así que tranquilo, no se preocupe, pastor. Deseos engañosos quiere decir que anhela cosas que son engañosas, quiere obtener cosas que, digamos, no va a obtener por medios que él espera, ¿ya? Y tiene una falta de entusiasmo por la piedad o una falta de entusiasmo por la santidad. Estamos preparando para el otro mes, va a quedar el seminario, ya que habíamos programado para este mes, lo corrimos un mes. Estamos preparando un libro que se llama Una grieta en tu santidad. No sé, ahí, Pastor Marcos, se lo podemos enviar a los hermanos que lo necesiten. Donde el autor percibe de la iglesia de hoy una falta de pasión o una falta de interés por la vida en santidad o por la vida santa. Y a eso él le llama una grieta de entusiasmo, falta, como hay muchos creyentes que están entusiasmados por muchas cosas, incluso tienen un entusiasmo por la sana doctrina o por digamos, las teorías que hay teológicas, pero no hay un entusiasmo por vivir una vida santa. Y ahí desarrolla, ¿verdad?, algunas causas y por qué se produce esta grieta en la iglesia de hoy. Pedro, como les decía antes, ahí está el verso 2 de Pedro 3, del 10 al 13, él dice, cuando conocemos que nuestra herencia y nuestras bendiciones son de carácter espiritual y están en los cielos, cuando ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, podemos vivir santamente, ¿verdad? Podemos vivir y llevar una vida de piedad en este mundo cuando entendemos que todo esto es vanidad. Tenemos un libro completo en la Biblia, el libro de Eclesiastés, para decirnos que todo bajo el sol es vanidad, vanidad de vanidades, ¿verdad? Todo es un vano agarrar el viento. Cuando ponemos nuestros ojos en las cosas de este mundo, todo aquello es vanidad. Entonces voy a ir inmediatamente a la última diapositiva, ya por el tiempo, digamos que ya está muy reducido.
para que veamos cuáles son estas 6 bendiciones que aparecen aquí nombradas por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. Veamos cuáles son. En primer lugar, verso 4. Pablo dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Mi amado, eres creado en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Fíjate en esta bendición particular, ¿verdad? Él te ha escogido, la palabra clave ahí es selección. Él te ha escogido en su Hijo antes de crear la tierra. Eso quiere decir que tú para Dios eres más importante que todo el mundo completamente, ya que Él te escogió en Cristo antes de crear el mundo. ¿Verdad? Las palabras ahí clave también son predestinación, amor, voluntad. Por su voluntad Él te ha escogido, ¿verdad? Antes de crear el mundo, fuiste escogido por Dios para estar en Cristo. Él escogió al ser humano para estar en Cristo. Y eso debe producir en nosotros una vida centrada en la santidad. El apóstol Pablo dice ahí en Efesios 1, según nos escogió en Él para presentarnos, para ser santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió. Nos escogió para ser santos. Nos escogió para que fuéramos santificados por su sangre. Nos escogió para que mostremos a toda la creación su majestad, su carácter santo, su carácter puro. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Fíjense qué maravilloso, para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿No les parece una bendición preciosa? Que Él les haya. Algunos piensan que Dios no los tiene en cuenta, que no son importantes para Dios. Dios te escogió antes de la fundación del mundo para que fueras santo y sin mancha delante de Él. En amor, dice la Escritura, te adoptó como hijo, te adoptó hijo suyo por medio de Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Verdad? Eso lo dice el verso 5. La palabra clave ahí es adopción. Él te adoptó como hijo, ¿verdad? Eso quiere decir que te instaló en el lugar de su propio hijo. Dios tiene un hijo único, pero Dios te ha puesto a ti en el lugar ahí de su hijo. Él te ha amado de una manera impresionante, al punto de llamarte hijo de Dios. Él te adoptó. La palabra griega ahí es muy poderosa, ¿verdad? Cuando dice fuimos adoptados hijos suyos, toda esa expresión es la palabra huionestos. Huio es hijo, ¿verdad? Y nestos es colocar. Es la palabra que usa para su hijo, para Cristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús es bautizado y se abre el cielo y dice, este es mi hijo amado, ¿verdad? En quien tengo complacencia. Hijo amado, ¿verdad? Es la expresión, ¿verdad? Huios, agapetos. Huios, eres un hijo amado, eres un hijo amado de Dios. Dios te puso en el lugar de su hijo para amarte con el amor con que ama a Cristo. En Juan también 17, él dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así que, mi amado, estás en un lugar precioso, estás en un lugar único, en un lugar que anhelarían estar los ángeles, que a ningún ángel se les ha permitido estar, en el lugar de hijo de Dios. Eres un huios agapetos, eres un hijo amado por Dios, porque Él te adoptó para alabanza de la gloria de su gracia. Eso nos hace llevar una vida centrada en la alabanza. Llevamos una vida centrada en la santidad, una vida centrada en la alabanza de la gloria de su gracia. El verso 7 dice que Él nos redimió por su sangre y que efectuó el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. Una gracia sobreabundante que el Señor, por la cual el Señor nos compró, efectuó la redención por medio de su sangre, es decir, pagó un precio por ti para que tú fueras su propiedad. ¿No te parece maravillosa esa bendición? Que es más grande que cualquier bendición que puedas tener en este mundo, la bendición de haber sido redimido por la sangre de Cristo, que la sangre de Jesús haya sido el precio por tu alma,
¿Cuánto costó el rescatarte del pecado? ¿Cuánto costó el rescatarte de la condenación, del pecado y de la muerte? La sangre bendita de su Hijo. Y algunos creyentes valoran tan poco esa sangre que vuelven a involucrarse de cabeza, se meten de nuevo al pecado y se cumple en ellos el proverbio que dice: el perro vuelve a su vómito y la cerda lavada a revolcarse en el cieno. Fuiste rescatado de una vana manera de vivir, y algunos creyentes tienen tan poco valor por esa sangre que se vuelven a involucrar y vuelven a vivir como si nadie los hubiera rescatado. Vuelven a vivir como esclavos cuando ya fueron libertados, ¿verdad? Se pagó un gran precio por tu libertad. Fuiste esclavo, estuviste en prisiones de oscuridad, fuiste liberado. Valora esa libertad, vive esa libertad. No vuelvas a introducirte de nuevo a la cárcel, no vuelvas de nuevo, ¿verdad?, a vivir bajo la oscuridad de las tinieblas. El Señor te ha llamado a hacer luz, por su gracia. La santidad es la luz de Cristo en tu alma. Valoremos la sangre de Cristo, que fue el precio que se pagó por nosotros. El verso 9 nos nombra una cuarta bendición. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Nos reveló su voluntad. La palabra clave ahí es revelación, ¿verdad? Otras palabras que usa son misterio, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Él nos dio a conocer su voluntad, Él nos dio a conocer cuál era su plan. Eso nos hace vivir una vida llena de sabiduría e inteligencia, una sabiduría que viene de lo alto, que es pura, benigna, llena de buenos frutos, que no es la sabiduría de este mundo, que produce orgullo, que produce contiendas, divisiones, una sabiduría humana que el apóstol, ¿verdad? Y Santiago, ¿verdad?, dice una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Tenemos una sabiduría que viene de lo alto, por conocer la voluntad de Dios. Se nos ha revelado el misterio de Cristo y por eso podemos conocerlo y tener vida eterna. ¡Qué maravillosa bendición! No sé, hasta aquí ya estamos llenos. Somos benditos, extremadamente benditos. Pero Pablo nombra una quinta: nos dio herencia, nos hizo herederos. En él asimismo tuvimos herencia, ¿verdad? Eso nos hace llevar una vida llena de propósito. Dice: una herencia conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, ¿verdad? En el último verso dice, ¿verdad?, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tenemos una esperanza, ¿verdad? El apóstol Pedro nos dice: tenemos una esperanza incontaminada, inmarcesible, es decir, que no se marchita, una esperanza que no se va dañando con el tiempo. Cualquier cosa que Dios te pueda dar en este mundo se va a desgastar con el tiempo. Incluso si estás enfermo y Dios te da salud, ¿verdad?, que muchos agradecen cuando viene una sanidad de parte de Dios, incluso esa sanidad se va a terminar y tu cuerpo va a terminar muriendo. Pero Dios nos ha dado como mayores dones cosas incorruptibles, cosas que no se desgastan, ¿verdad?, incorruptibles, inmarcesibles, reservadas en los cielos para nosotros, y ahí está nuestra esperanza. Cuando ponemos nuestra esperanza en esas cosas, nos volvemos creyentes que no se dejan mover para ningún lado, que se mantienen firmes a pesar de cualquier circunstancia que pueda suceder en este mundo. Te hizo heredero con la herencia de su propio Hijo. Somos coherederos con Cristo. No sé qué otra bendición. Nos quedaremos, yo creo que no nos quedamos cortos, ¿verdad? Alguno podrá atreverse a decir que son muy pocas las bendiciones que tiene, ya que aún le faltan. Hay una más que Pablo dice ahí. Verso 13, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso te hace llevar una vida llena de seguridad. Fuiste sellado, llevas una marca de pertenencia y esa marca es la garantía de tu herencia. Pablo dice: Dios no solo nos ha prometido algo y lo ha dejado tirado al futuro. Dios nos ha prometido algo y nos ha dado un adelanto, nos ha dado una garantía, una prenda, que es su propio Espíritu en nosotros, la esperanza
de gloria. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Recibimos la vida de Dios en nuestras almas. Recibimos la vida de Dios en nuestro espíritu. Y el apóstol Pablo dice, ese es un don tan grande que no se te ocurra apagar el espíritu, que no se te ocurra resistir al Espíritu Santo que te fue dado, que no contristen al Espíritu que han recibido de parte de Dios. Esta noche vamos a agradecer y vamos a decir, Señor, gracias porque hiciste morar tu Espíritu en mí. Padre, ayúdame a ser un buen hospedador, que Él sea el dueño de casa, que Él sea el que gobierne, que Él sea el que mande, que mi carne, mis pensamientos se pongan a disposición del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos cuando llegue el Espíritu Santo a nuestra casa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a relegar al último lugar de la casa escondido, sin voz? ¿O lo vamos a hacer el rey de la casa? ¿O lo vamos a constituir el señor de la casa? ¿O vamos a permitir que entre, que ordene todo y nos vamos a inclinar ante Él para recibir sus órdenes? Es el Señor que ha venido a su casa. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu, es el Señor entrando en su propiedad, en aquella propiedad que Dios ha comprado por la sangre del Hijo. Le recibimos con alegría, le recibimos con regocijo, porque estábamos perdidos, porque no merecíamos ser visitados por Dios, mas Él ha decidido tomar nuestros cuerpos como su habitación. Es la garantía, es el sello, la promesa, el poder que dice también ahí Efesios 1 al final, ¿verdad? Ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el que opera ahora en nosotros. Así que, mis amados, tenemos grandes bendiciones en Cristo. Pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Valoremos las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo y oremos al Señor para llevar vidas dignas de Él, para que no haya cosa en este mundo que nos apasionen más, que nos entusiasmen más que estas bendiciones. Si al haber escuchado esta lista de bendiciones, tu corazón no saltó, o si te entusiasma más, ¿verdad? Por la última serie que apareció ahí en la televisión, la última película, el último partido de fútbol, si eso te apasiona más que esto que vimos ahora, ¿verdad? Estamos en serios problemas de visión espiritual. Esto debe hacer saltar nuestro corazón. Son las buenas nuevas, es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo no vino para hacerte rico, para hacerte famoso en este mundo. Vino para darnos herencia eterna, para rescatarnos de una vana manera de vivir y para constituirnos hijos de Dios, para hacernos nacer de nuevo a una esperanza que no tiene fin y volvernos creyentes llenos de Cristo, que reflejan a Cristo y que muestran su carácter en este mundo. Somos luz, somos sal, seamos de bendición a otros, amados, oremos al Señor, pidamos, Señor, hazme una gente, Señor, en este mundo, una gente que muestre tu carácter. Hazme un hijo tuyo, ¿verdad? Digno de llevar tu palabra. Alguien que valora, que reconoce, que ama la bendición espiritual que ha recibido en Cristo y que no permite que nada ni nadie opaque esta gloria. Vamos a orar. Ahí donde estás en casa, inclina tu rostro, ora al Señor con pasión. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, concédeme ojos abiertos para ver esta bendición. En el nombre de Jesús, Padre, vamos delante de ti, para que tú, Señor, abras los ojos de nuestro entendimiento, para que a tú alumbres, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, para comprender cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado, Señor, para comprender cuál es la herencia, Señor, que tú has preparado para nosotros, Señor, y para conocer el poder, la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos. Padre, te bendecimos, te adoramos. Gracias, Señor, por el poder de tu sangre que nos rescató de una vana manera de vivir. Señor, esta manera de vivir que heredamos, Señor, en el nombre de Jesús, rompe toda obra de tiniebla en nosotros, que el antiguo hombre, esa antigua, Señor, mujer, que el antiguo ser que nació en Adán, Señor, pueda quedar atrás,
Señor, decidimos desvestirnos, despojarnos de aquel viejo hombre viciado con deseos engañosos para vestirnos del nuevo, para vestirnos de esta nueva creación, Señor, que tú, Señor, has creado en la pureza y santidad de la verdad. Es tu palabra que nos hizo renacer a una esperanza viva. Es tu palabra que nos hizo renacer. Padre, te bendecimos. Queremos estar contigo. Queremos recibir de ti tus bendiciones y llevar una vida conforme, Señor, a tu palabra. Bendíganos, guárdanos, pon de tu amor en nosotros y guíanos a cada paso en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor. Te adoramos. Te damos a ti todo honor, toda gloria, toda alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fernanda, y nos